Después de una década marcada por dudas e incansables intentos, una nueva luz brilla en la búsqueda por entender el destino del vuelo MH370. El enigma que rodea esta tragedia podría estar más cerca de resolverse. Aunque los años han pasado, el dolor y la incertidumbre siguen vivos. Ahora, de manera inesperada, ha surgido una nueva pista. La expectativa crece a medida que nos acercamos a la verdad en esta historia que marcó al mundo. Prepárate, porque vamos a explorar el descubrimiento más reciente que puede finalmente traer respuestas a este inolvidable misterio. Perdido en la noche, la desaparición del MH370. Nuestra historia comienza en las primeras horas de una fría mañana de marzo, en el año 2014. Todo comenzó exactamente a las 12:41 de la madrugada del 8 de marzo. Había un gran avión preparándose para despegar, el vuelo 370 de Malaysian Airlines. Todo estaba listo para partir del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, rumbo a Pekín, en China, donde aterrizaría en el aeropuerto internacional de la capital. El viaje no debería tardar mucho. Serían poco más de 6 horas de principio a fin. El gran avión que estaban usando para este viaje era un Boeing 777-200ER, que ya llevaba 12 años volando. Quien pilotaba el avión era el capitán Saari Ahmad Shah, un piloto de 53 años, muy experimentado y habilidoso. El capitán Saari llevaba mucho tiempo pilotando, sumando más de 18.000 horas en el aire. Conocía bien esta ruta y realmente le encantaba volar. Siempre compartía historias sobre sus vuelos y hablaba en las redes sociales sobre cuánto amaba los aviones. Con él en la cabina estaba el primer oficial, Farik Abdul Hamid, un piloto más joven de 27 años, que tenía una experiencia de 2.763 horas de vuelo. También había 10 auxiliares de vuelo a bordo, listos para garantizar que los 227 pasajeros, incluidas 5 niñas y niños pequeños, tuvieran un viaje seguro y cómodo. Aunque la mayoría de los pasajeros era de China, el avión era una pequeña comunidad internacional, transportando a 38 personas de Malasia y a otras de Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán. La gran aeronave aceleró en la pista 32R y se elevó hacia el cielo, desapareciendo en medio de la noche en dirección noreste, donde sobrevolaría el vasto mar del sur de China. Tan pronto como alcanzó la altitud de crucero, a 10,67 kilómetros, la tripulación contactó con el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur para decir que todo iba bien. No mucho tiempo después, cuando el avión estaba a punto de cruzar al espacio aéreo vietnamita, el control de tráfico aéreo en Malasia envió un mensaje de despedida estándar, como un «buenas noches» antes de apagar las luces. El capitán Saari respondió con «buenas noches, Malasia 370», que es la forma habitual en que los pilotos se despiden cuando salen de una región de control aéreo y entran en otra. Pero es aquí donde empezamos a adentrarnos en lo desconocido. Cuando el avión entró en el espacio aéreo vietnamita, desapareció del radar. Su transpondedor de repente dejó de funcionar. Este equipo es responsable de enviar toda la información sobre el estado actual de la aeronave a las torres de monitoreo en tierra. Esa falla convirtió al avión en un fantasma en el cielo. El control de tráfico aéreo perdió cualquier noción de dónde estaba o qué estaba ocurriendo a bordo. Fue como si, en un abrir y cerrar de ojos, el avión entrara en una sombra, dejando a todos confundidos y preocupados. Pero la historia se vuelve aún más extraña y misteriosa. Antes de que el avión desapareciera, nadie a bordo envió ningún tipo de señal de emergencia. No hubo ningún informe de mal tiempo ni de que algo estuviera mal con el avión. Entonces, alrededor de la 1:30 de la madrugada, sucedió lo inesperado. Tanto los militares como los civiles que observaban los radares en Malasia vieron el avión de nuevo, pero algo era extraño. El avión no estaba donde debería estar. Hizo algo realmente sorprendente. Dio la vuelta y comenzó a regresar en dirección opuesta. Luego giró hacia el suroeste a través de la península malaya, que es una gran zona con muchos árboles y tierra,
pero no se detuvo ahí. El avión cambió de dirección una vez más e hizo otra curva, esta vez hacia el noroeste, cruzando una gran región de agua llamada el Estrecho de Malaca. En ese momento confuso, el piloto de otro avión intentó ponerse en contacto con el vuelo 370. Usó un canal especial de emergencia para intentar transmitir un mensaje del equipo de control del espacio aéreo de Vietnam. Ellos estaban pidiendo a la tripulación del vuelo 370 que se pusieran en contacto con ellos. El piloto del otro avión logró establecer una especie de conexión, pero la conversación que tuvieron no fue clara. En lugar de palabras, todo lo que escucharon fueron algunos ruidos apagados y estáticos, lo que hizo que todo fuera aún más extraño y aterrador. Luego, en las primeras horas de la madrugada, cuando normalmente todo está tranquilo, ocurrió algo sorprendente. A las 2:22, los militares de Malasia que monitoreaban el espacio aéreo perdieron el rastro del avión. Esto sucedió en un lugar misterioso llamado Mar de Andamán. El hecho de que el radar se quedara en silencio de repente fue una pista aterradora de que algo malo podría haber sucedido a bordo. Pero las cosas se pusieron aún más siniestras a las 2:40 de la mañana, cuando los controladores de tráfico aéreo responsables de vigilar los aviones recibieron noticias impactantes. Contactaron a Malaysia Airlines y tuvieron que informar a la aerolínea algo que nadie quisiera decir. El vuelo 370 había desaparecido del radar y ya no podían detectarlo. Al escuchar esto, Malaysia Airlines se preocupó de verdad. Comenzaron una búsqueda frenética para encontrar el avión. La empresa recurrió a todos los que pudieran ayudar, otros controladores de tráfico aéreo, aviones en el cielo, cualquier persona que pudiera saber algo. Estaban desesperados por cualquier pista sobre dónde podría estar el vuelo 370. Cuando el sol empezó a salir a las 5:30 de la mañana, la búsqueda se volvió aún más intensa. Los equipos que buscaban el avión realmente estaban haciendo todo lo posible. Se concentraron en dos lugares principales, el Mar de China Meridional y el Golfo de Tailandia, los últimos lugares donde el avión hizo contacto. El 19 de marzo de 2014, empezaron a surgir diferentes tipos de testigos presenciales. Pescadores, trabajadores de plataformas petroleras, habitantes de lugares como el atolón de Kudaubatjo y las Maldivas, todos informaron haber visto algo. Afirmaban haber visto un avión que parecía el vuelo 370. Algunos de estos relatos eran realmente detallados. Un pescador cerca de la costa de Kota Baru, por ejemplo, informó haber visto un avión volando anormalmente bajo, lo cual era, al mismo tiempo, extraño y alarmante. La búsqueda en las tranquilas aguas vietnamitas. A lo lejos, casi 3.000 kilómetros al sureste de un lugar llamado Wong, ocurrió algo perturbador. Un trabajador de una plataforma petrolera, que solo estaba haciendo su trabajo de rutina, miró hacia arriba y vio algo que hizo que su corazón diera un brinco. Informó haber visto llamas en el cielo, a primera hora de la mañana, algo que nadie espera ni quiere ver. Las autoridades vietnamitas, al escuchar su historia, consideraron que era lo suficientemente serio como para actuar. Ellos lanzaron una misión de búsqueda y rescate, con la esperanza de descubrir qué podría haber sido esa visión aterradora en el cielo. Mientras tanto, pescadores indonesios aumentaban el misterio con otro relato alarmante. Afirmaron haber presenciado un avión cayendo cerca del estrecho de Malaca. Esto añadió otra capa de confusión y miedo al ya impresionante caso del vuelo 370. Inicialmente, los esfuerzos de búsqueda se concentraron en el Mar de China Meridional. Este era el lugar más lógico para comenzar, ya que era donde el avión debería estar volando. Pero, de repente, todos se sorprendieron. Surgieron nuevas informaciones que mostraban que el vuelo 370 se había desviado mucho de su ruta inicial y, en realidad, iba en dirección oeste. Esta revelación cambió todo el curso de la investigación. Las áreas de búsqueda se ampliaron para incluir nuevas regiones, como el estrecho de Malaca y las misteriosas profundidades del Mar de Andamán. Más tarde, surgió otra pista crucial, las señales que el avión desaparecido había enviado a un satélite,
lo que sugería que el avión seguía en el aire horas después de haber desaparecido de las pantallas de los radares. Esta información dejó a todos impactados. El avión continuó volando sin ser visto ni detectado durante unas 6 horas, y su paradero durante ese periodo era completamente desconocido. Tras largas búsquedas, en una triste ocasión, el 24 de marzo de 2014, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, tuvo que compartir muy malas noticias con la población. Él declaró que, después de investigar cuidadosamente las últimas señales del avión desaparecido, incluso con la ayuda de los especialistas de Inmarsat y de la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, el gobierno había llegado a una conclusión muy difícil. El último lugar donde se suponía que el avión había estado era el sur del Océano Índico. Esta zona es tan grande y desolada que no había ningún lugar donde el avión pudiera haber aterrizado de forma segura. Esto llevó a la dolorosa conclusión de que la aeronave, con todas las personas a bordo, habría caído al mar. Parecía casi imposible que alguien hubiera podido sobrevivir a este terrible acontecimiento. La búsqueda continúa. Incluso con la declaración del primer ministro, los equipos que buscaban el avión aún no se habían rendido. Siguieron buscando con determinación hasta junio de 2015, cuando lamentablemente todavía no habían encontrado ningún resto de la aeronave. Entonces, el 29 de julio de 2015, ocurrió algo pequeño pero importante. Una parte del ala derecha del avión, una pieza llamada flaperón, apareció en una playa de las Islas Reunión. Estas islas están muy lejos de donde se realizaban las búsquedas, a unos 3.700 kilómetros al oeste del área de búsqueda en el Océano Índico. Durante los siguientes 18 meses, empezaron a aparecer piezas que podrían ser del avión en playas de diferentes lugares como Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Madagascar y Mauricio. El análisis más preciso de las partes del ala que se encontraron en las Islas Reunión y en Tanzania aportó algunas pistas sobre lo que ocurrió poco antes de que el avión se perdiera. Parecía que el avión no había sido guiado suavemente hasta aterrizar en el agua por alguien que lo controlara. En cambio, algunos expertos empezaron a pensar que el vuelo 370 podría haber impactado el agua con fuerza, descendiendo directamente en una caída repentina. En enero de 2017, Malasia, Australia y China declararon que necesitaban interrumpir su búsqueda oficial del vuelo 370. Luego, una empresa estadounidense llamada Ocean Infinity obtuvo permiso de Malasia para continuar la búsqueda. Esta nueva fase de la búsqueda continuó hasta mayo de 2018, cuando el Ministerio de Transportes de Malasia determinó que este esfuerzo adicional para encontrar el avión también había llegado a su fin. Finalmente, a mediados de 2018, más específicamente en julio, las autoridades de Malasia publicaron un informe sobre la misteriosa desaparición del vuelo 370. Este informe fue un hecho importante porque declaraba que era poco probable que el avión hubiera desaparecido debido a algún fallo interno. En cambio, el informe sugería que tal vez alguien había tomado el control del avión intencionadamente y cambiado su rumbo. Esa afirmación hizo que la ya intrigante historia del vuelo 370 se volviera aún más complicada y profundizó el misterio sobre lo que realmente sucedió. Después de la desaparición del avión, mucha gente empezó a especular sobre lo que podría haber pasado. Un hecho realmente alarmante que se descubrió fue que 2 personas abordaron el vuelo 370 usando pasaportes que no les pertenecían, sino que habían sido robados. Este hecho preocupó a mucha gente. La Interpol confirmó que esos pasaportes estaban en su larga lista de pasaportes desaparecidos y robados. Era un gran problema que nadie hubiera verificado esos pasaportes cuando los pasajeros abordaron. Estas 2 personas compraron boletos solo de ida a través de la aerolínea china Southern Airlines. Después de eso, aún se descubrieron otros hechos. Los 2 pasajeros eran, en realidad, 2 jóvenes de Irán, uno de 19 años y el otro de 29. Ellos llegaron a Malasia legalmente, usando sus pasaportes iraníes reales a finales de febrero.
Algunas personas empezaron a sugerir que tal vez estos jóvenes solo estaban intentando ir a otro país para vivir con seguridad, algo conocido como búsqueda de asilo. El jefe de Interpol incluso llegó a declarar que la organización estaba inclinada a pensar que no se trataba de un caso de terrorismo. Después de todo esto, las autoridades chinas, estadounidenses y malasias estuvieron de acuerdo en una cosa: no había ninguna señal de que cualquiera de estas personas estuviera involucrada en algún acto violento o vinculado al terrorismo. ¿Por qué ninguna de las víctimas intentó comunicarse? En una época como la nuestra, donde todos están siempre comunicándose y compartiendo información en línea, este silencio total es realmente extraño y preocupante. Nadie en ese avión, ya fuera que estuvieran de vacaciones o viajando por trabajo, envió un solo mensaje, hizo una llamada, compartió una foto o dijo cualquier cosa en Internet después de que el avión cambió de rumbo. Este silencio hizo que el misterio fuera aún mayor y dejó a muchas personas muy preocupadas por lo que podría haber sucedido durante el vuelo. ¿Qué les impidió comunicarse? ¿No podían enviar mensajes o de alguna manera se les impidió hacerlo? Es posible que el avión estuviera demasiado alto para que sus teléfonos funcionaran, o tal vez intentaron enviar mensajes, pero no lo lograron. Estas posibilidades hacen que la situación sea aún más intrigante. Después del cambio de rumbo, el radar militar detectó algo inusual sobre el vuelo 370. Subió a una altura extraordinaria de 13,7 kilómetros, muy por encima de su nivel de crucero normal. Luego descendió a unos 7 kilómetros y volvió a subir nuevamente hasta 9 kilómetros. Este movimiento errático podría explicar por qué los teléfonos de los pasajeros estaban fuera de servicio. Independientemente de si los pasajeros intentaron usar sus teléfonos durante el vuelo o no, las altitudes extremas probablemente impidieron cualquier conexión con las torres de celular en tierra. La ruta secreta del capitán. Un mes después de la desaparición del avión, las fuerzas policiales de Malasia declararon que habían entrevistado a más de 170 personas, incluyendo pilotos y familiares de miembros de la tripulación. El capitán Sahari Ahmad-Shah era el principal foco de atención, especialmente si la pérdida del avión se confirmaba como consecuencia de acciones humanas. Las investigaciones sobre la vida personal de Sahari revelaron que estaba casado, era padre de 3 hijos y vivía en un barrio tranquilo con 2 propiedades. Él tenía un simulador de vuelo, que usaba con frecuencia en casa. Fue entonces cuando surgió un detalle sospechoso. El simulador contenía una ruta de vuelo similar a la del vuelo 370, yendo hacia el sur y terminando en una isla remota. Esta ruta, que había sido eliminada, fue recuperada por especialistas que notaron su gran similitud con la trayectoria real del vuelo 370, alimentando especulaciones sobre posibles intenciones de Sahari relacionadas con su sufrimiento personal. Sin embargo, la esposa de Sahari refutó estas suposiciones, siendo apoyada por amigos y familiares que creían que él era demasiado dedicado a su familia y carrera como para hacerle daño a otros de esta manera. Mientras la investigación continuaba, la policía de Kuala Lumpur colaboró con el FBI para analizar minuciosamente el simulador de vuelo de Sahari. A pesar de la investigación, no se encontró ninguna evidencia que implicara a Sahari en la planificación de cualquier acto relacionado con el vuelo 370. La investigación se centró entonces en el copiloto, Farik Abdul Hamid. Algunos sugirieron que Farik, posiblemente abrumado por problemas personales, podría haber tomado una decisión drástica. Quizás él tomó el control de la aeronave, apagó sus sistemas y se aisló en la cabina. Con esto, surgieron ciertas suposiciones sobre la vida personal de Farik, particularmente en relación con posibles dificultades en sus relaciones amorosas. Algunos sugerían que tal vez él estaba tan abrumado por problemas personales que vio este acto drástico y horrible como una forma de escapar de su propio sufrimiento. Pero es sumamente importante que examinemos elementos de la vida de Farik que contradicen esa suposición sombría. Farik no era simplemente un piloto cualquiera. Era un hombre profundamente apasionado, a punto de embarcarse en un nuevo capítulo significativo de su vida. Estaba comprometido con la capitana Nadira Ramlee,
una piloto de 26 años de una aerolínea diferente, y según todos los relatos, su relación era una fuente de gran alegría y realización para él. Este matrimonio próximo sugiere que Farik era un hombre que miraba al futuro con optimismo, no alguien que buscaba su propio final. Además, la carrera de Farik era una parte significativa de su vida, de la cual obtenía mucho orgullo y placer. Este nivel de dedicación resalta cuánto valoraba su papel como piloto. Considerando estos aspectos de su vida, resulta muy difícil conciliar la idea de que él elegiría deliberadamente un acto tan trágico como ese. Incluso después de una década, el misterio del vuelo 370 permanece. Nuevas pistas traen esperanza, pero refuerzan cuanto queda aún por descubrir. Esta historia no trata solo de la investigación, sino también de las vidas perdidas y el dolor de las familias. Gracias por acompañarnos. Suscríbete para más contenidos como este. Hasta el próximo episodio.